Encantado de conocerme, por Borja Vilaseca. Capítulo 6. La tríada del pensamiento. Las personas que forman parte de la tríada del pensamiento, eneatipos 5, 6 y 7, están obsesionadas con sentirse seguras y protegidas. Al desconectarse de su verdadera esencia, van creando una personalidad observadora, dubitativa y entusiasta, que busca en su entorno el apoyo y la orientación que no encuentran en su interior. Su principal conflicto es la falta de confianza. Debido a sus inseguridades, temen expresar sentimientos, tomar decisiones y conectar con el sufrimiento. Y entre otras emociones, suelen experimentar grandes dosis de miedo y ansiedad. Eneatipo 5. Identificado con el ego, el observador. Frío, distante, solitario, racional, austero, ermitaño, teórico y reservado. Patrones de conducta inconscientes del ego. En presencia de otras personas, sobre todo desconocidas, se desconecta de sus sentimientos y emociones. Reúne y acumula información sin sentirse jamás preparado para pasar a la acción. Es un gran teórico, pero tiene miedo de enfrentarse a la realidad. No es muy expresivo con las personas que lo rodean. Prefiere estar solo y regodearse en su universo intelectual, donde se siente más cómodo y seguro. Intenta mantener su independencia reduciendo al mínimo sus necesidades. El miedo al compromiso le lleva a estar solo. La mente es su refugio y los libros su compañía preferida. Le abruman las personas excesivamente extrovertidas, especialmente si hablan sin pudor acerca de su vida íntima. Es muy reservado y distante. Es muy selectivo a la hora de incluir personas en su mundo. No suele compartir lo que siente, sino que habla de lo que piensa. La curiosidad lo lleva a investigar por qué las cosas son como son. Se siente cómodo racionalizando todo lo que pasa. Posee una enorme capacidad para la investigación y el análisis. Se desenvuelve con mucha facilidad en el mundo de la mente y las ideas. Es tan austero que incluso puede llegar a escatimar en afecto y cariño. No le gusta implicarse, sobre todo emocionalmente. Le incomodan las situaciones demasiado emocionales. No le gusta hablar de lo que siente porque cree que compartiendo sus sentimientos los perderá. Suele convertirse en experto en alguna materia de conocimiento o en adicto a la acumulación intelectual. Recuerdos de la infancia. Asocia su infancia con el temor a ser abrumado emocionalmente por sus padres, que tendían a invadir demasiado su intimidad. E incluso recuerda haber aprendido que, para sentirse seguro y confiado, debía refugiarse en su mente. Así, poco a poco interiorizó que para sentirse seguro y protegido debía aislarse del mundo y evitar implicarse emocionalmente con los demás. Miedo y deseo inconscientes. Su miedo más profundo es ser ignorante, impotente e incapaz de vivir en el mundo, así como expresar y compartir sentimientos. Teme no estar a la altura de las exigencias emocionales de los demás. Por eso se refugia en la soledad de sus pensamientos. Su deseo más inconsciente, por otro lado, es entender el mundo que lo rodea para poder compartirse con los demás, cosa que lo lleva a convertirse en una persona especializada en alguna materia de conocimiento. Silvia solía encerrarse todas las tardes en su habitación para poder estar sola y pensar en sus cosas, una actividad que le daba mucha seguridad para poder enfrentarse tarde o temprano a la vida. Leía mucho sobre algún tema en concreto y apagaba el móvil, no fuera que algún intruso desmontara aquellos momentos de intimidad. Vocecita egoica. Le suele recordar que necesita más información y conocimiento antes de pasar a la acción en el mundo real. Fermín estuvo estudiando durante años acerca de la fauna y la flora que se encuentran en las profundidades del mar. Llegó a memorizar el nombre de más de 1500 especies diferentes sin haberse sumergido nunca a más de 1,5 metros de profundidad. Visión subjetiva y distorsionada del mundo. El mundo tiende a invadir a las personas, por tanto necesita intimidad y soledad para proteger sus recursos y reponer energías.
Elena era muy reservada y no solía participar demasiado en la vida de sus amigos. Pensaba que no tenía la suficiente energía para compartirse y muchas veces le abrumaban las necesidades de los demás, sobre todo cuando estaban relacionadas con sentimientos. Además, cuando en alguna ocasión había compartido lo que sentía, inmediatamente se arrepentía, como si solo los débiles mostraran ese tipo de emociones. Estaba convencida de que al compartir sus sentimientos, estos se degradaban o directamente se perdían. Reacción habitual: el afán por acumular y ahorrar energía, dinero, tiempo, emociones o sentimientos que le hace creer que siendo un mero observador de la vida podrá evitar implicarse y comprometerse demasiado con los demás. Federico era una persona extremadamente austera. No le gustaba gastar dinero ni sentir que necesitaba a otros para poder sobrevivir. Con el tiempo, le proporcionaba un inmenso placer poder vivir con muy poco. Apenas se relacionaba y acabó trabajando en casa, donde se sentía seguro e independiente. ¿Cómo quiere ser visto por los demás? Como una persona inteligente, perspicaz, austera y prudente, que no necesita nada ni a nadie. Lo que siente por dentro: avaricia, que también podría definirse como la sensación de que carece de recursos y de energía para compartirse emocionalmente con los demás. Yolanda nunca se creía preparada para salir con ningún chico. Llegó a leer decenas de libros sobre las relaciones de parejas y sobre el arte de amar antes de que el primer chico la besara años más tarde. Así conseguía alejarse de su mayor miedo: comprometerse emocionalmente con una persona. ¿De qué huye? De personas o situaciones demasiado emocionales que le lleven a conectar con sus sentimientos más profundos. Paloma se incomodaba mucho cuando alguien le hablaba de temas muy personales, sobre todo si estos tenían que ver con su dimensión emocional. No le gustaba que los demás le contaran sus problemas sentimentales. Enseguida se desconectaba por dentro y dejaba ir alguna excusa para poder marcharse a cualquier otra parte donde pudiera estar sola. Estilo de comunicación: suele resumir, sintetizar, esquematizar, teorizar, explicar, racionalizar, y lo hace con parquedad, escogiendo cuidadosamente las palabras. Suele comunicar ideas de todo tipo, marginando por completo el plano emocional del asunto que comenta. Es muy poco expresivo y suele parecer frío y distante. Principal preocupación: se pregunta si los demás le van a pedir que dedique tiempo, energía y recursos, especialmente en el plano emocional. Señal de peligro: creer que tiene que apartarse de la realidad en general y de las personas de su entorno en particular para sumergirse en teorías, conceptos e ideas donde sentirse protegido y seguro. Tomás tenía tanto miedo de que la vida le afectara en algún sentido que terminó por ser investigador en un centro médico, en el que se pasaba los días aislado de la sociedad. Vivía entre su despacho y su laboratorio donde todo estaba bajo su control, sin nada ni nadie externo que lo abrumara ni le exigiera. ¿Cómo manipula a los demás? Se encierra en sí mismo, aislándose de los demás, evitando así cultivar vínculos emocionales, sentimentales y afectivos. Algo que no suele tener en cuenta. Tal vez los demás no deseen el enfoque lógico y racional que suelen tener sus intervenciones, y quizá prefiera que pensamiento y sentimiento estén más integrados. Actitud paradójica e insana. Después de vivir un periodo de estrés y temiendo que se cumpla su miedo básico, ser ignorante, impotente e incapaz de vivir en el mundo, así como expresar y compartir sentimientos, suele hacer sentir a los demás de esta misma forma mediante batallas dialécticas. Descentramiento. Finalmente, después de identificarse plenamente con su ego y sufrir las consecuencias propias de su eneatipo, termina por descentrarse al eneatipo 7, el entusiasta, asumiendo los rasgos más oscuros de su ego, como la hiperactividad, la dispersión, la superficialidad y la evasión. Véanse páginas 117 y siguientes. Punto de inflexión: darse cuenta de que dedica demasiado tiempo y energía a estudiar e investigar todo tipo de conocimientos para huir de su miedo a compartir sus sentimientos con los demás,
y tomar conciencia de las consecuencias que le está suponiendo aislarse del mundo. Si llega a la conclusión de que su verdadera esencia no es la de refugiarse en sus pensamientos para aprender a vivir, estará dando sus primeros pasos para encontrar su desapego interior. Conectado con la esencia. Desapego. Visionario, sabio, cercano, comprensivo, interdependiente, innovador, curioso y comprometido. Centramiento hacia la esencia. Para desidentificarse por completo del ego, le conviene centrarse a la esencia del eneatipo 8, asumiendo las cualidades más positivas de esta, como la inocencia, la intuición, la ternura y la voluntad. Véanse páginas 137 y siguientes. Prácticas que contribuyen al desarrollo de la esencia. No pienses tanto. La lucidez mental surge cuando aprendes a silenciar la mente. Dedica tiempo a cultivar conscientemente el silencio dentro de tu cabeza. Observa tu tendencia a refugiarte en tus ideas cuando tienes miedo de la realidad. Al utilizar el pensamiento de esa forma, solo consigues perder la energía que necesitas para afrontar los retos de cada día. Haz ejercicio físico. Prueba a correr, bailar, practicar artes marciales, etc. El deporte te ayudará a conectar más con tu cuerpo y a salirte de tu mente. Busca el sano equilibrio entre ambos. Comparte lo que sientes con personas de confianza. Tu tendencia a aislarte solo te encierra más en tu propia trampa. No te avergüences de tener sentimientos ni de expresarlos a otras personas. En el fondo, tu familia y tus amigos desean saber más acerca de ti y se alegrarán de que hagas el esfuerzo. Con la práctica, incluso le cogerás el gusto. Aunque no lo creas, necesitas a tus amigos y a tu familia mucho más de lo que piensas. Ámalos y déjate amar por ellos. Entra en el mundo de los demás. No te quedes fuera, observando o reflexionando sobre lo que ves. Participa. Implícate. En el fondo eres la experiencia que vives y no las observaciones que haces de ellas. No temas conectar con tus sentimientos. Vívelos aquí y ahora. Luego ya será demasiado tarde. En la medida de lo posible, trata de hacer consciente todo ese proceso. Poco a poco te irás sintiendo más libre para compartir espontáneamente lo que sientes con las personas a las que amas. Si quieres aprender a bailar, baila. No te quedes mirando a los demás cómo lo hacen ni estudies 10 manuales sobre el tema. Se aprende más con 1 minuto de práctica que con 1 hora de estudio. Deja de pensar que todavía no sabes lo suficiente. Esa es precisamente la trampa de tu mente. Te obliga a convertirte en un experto mediante el exhaustivo estudio mental. Para cuando hayas conseguido el conocimiento necesario, puede que sea demasiado tarde. Estás mucho más capacitado para todo de lo que crees. Solo prueba, no tienes nada que perder y sí mucho que ganar. Incrementa tu capacidad para comprometerte en proyectos de tu agrado. Analiza la forma en la que sueles desvincularte automáticamente de todo y de todos. Busca contextos de tu interés y encontrarás personas interesantes con las que compartirte más regularmente. El ser humano es un animal social, libre para decidir con quién relacionarse. Escoge con sabiduría. Deja de creer que compartiendo lo que sientes vas a perder tus sentimientos. De hecho, es todo lo contrario. Cuando expresas tu amor a través de palabras y acciones, lo que estás haciendo es incrementar su energía dentro y fuera de ti. Haz la prueba. Dile lo que sientes a la persona que amas y luego abrázala con fuerza. Deshazte. Fúndete a través del contacto humano. Descubrirás que el amor es transformador, pues da fuerzas para vencer el miedo a vivir la realidad. Cambio de percepción de la realidad. Comprendes que no tienes por qué esforzarte tanto en entender intelectualmente cómo interaccionar con los demás, puesto que se trata de un conocimiento que solo se aprende con la práctica. Al ser cada vez más consciente, interiorizas que el afán de acumular y ahorrar energía, tiempo y sentimientos te impide compartirte con los demás y por ende alcanzar la plenitud que tanto anhelas. Liberado de tu ego, abandonas tu miedo básico, ser ignorante, impotente e incapaz de vivir en el mundo, así como expresar sentimientos.
y empiezas a sentirte más unido con la realidad emocional de tu entorno y a utilizar tu sabiduría para comprometerte más activamente en la vida de las personas a las que amas. Cualidad esencial. Al recuperar el contacto con tu yo verdadero, sustituyes la pasión dominante de tu ego, la avaricia, por tu cualidad esencial, el desapego, que parte de la premisa que tu felicidad solo depende de ti mismo, del mismo modo que la felicidad de los demás tan solo depende de ellos. Al empezar a fluir de manera natural y comprensiva, te vuelves más objetivo y menos encerrado en la soledad de tus pensamientos subjetivos. Comprendes que has de cultivar la presencia en tu cuerpo, y al conectar con tu energía instintiva, poco a poco vas adquiriendo más confianza y seguridad en ti mismo para compartirte con las personas a las que amas. Así, dejas de refugiarte en tus pensamientos y te implicas más emocionalmente en la vida de los demás. La gran capacidad que tienes para desenvolverte en el plano intelectual, empiezas a emplearla para comprender que tienes energía, tiempo y recursos de sobra para amar y ser amado. Descubres que eres capaz de procesar sentimientos reprimidos durante mucho tiempo y que puedes expresarlos a las personas queridas. Ya no tienes miedo a comprometerte y te sientes mucho más a gusto y cómodo en situaciones de gran contenido emocional. Al abandonar conscientemente tus estrategias egocéntricas, se cumple tu deseo básico. Te conviertes en una persona sabia y comprensiva, que no solo es capaz de concebir ideas visionarias e innovadoras, sino que también puede compartir sus sentimientos más profundos con los demás. Al ser plenamente consciente de todo ello, recuperas la paz interior que habías perdido mientras tratabas egocéntricamente de no ser abrumado por los demás.